Las recesiones son sinónimo de desaceleración económica y malos tiempos para el mercado, las empresas y las familias. Sin embargo, también se trata de un periodo en el que la fortuna personal de la gente que cuenta con un alto nivel de educación financiera se multiplica. Las crisis económicas o financieras y las recesiones son una oportunidad, y si has leído o escuchado las noticias últimamente, seguramente te habrás dado cuenta de que 2023, con una alta probabilidad, va a ser un año muy complicado para la economía global, para el mercado y para algunos de los activos más relevantes, como por ejemplo las acciones o los bienes inmuebles. JP Morgan, el banco más importante del mundo, ha advertido sobre una recesión inminente que golpeará con toda su fuerza a la economía norteamericana en los próximos 9 meses. El propio Fondo Monetario Internacional explicó la semana anterior que 2023 será un año mucho más complicado que 2022, y finalmente, los directores ejecutivos de las principales empresas que dominan el mundo se están preparando para una desaceleración económica que afectará tanto a Estados Unidos como a Europa. Con la teoría en la mano, una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Generalmente se considera que existe una recesión cuando la tasa de variación del PIB es negativa durante 2 trimestres consecutivos. Vulgarmente se conocía como periodo de vacas flacas. Es la fase del ciclo económico en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo y la inversión y aumenta el desempleo. La pandemia del año 2020 llevó a que los bancos centrales y gobiernos del mundo optasen por aplicar políticas monetarias extremadamente expansivas. Otra forma de decirlo es que se mantuvieron los tipos de interés en niveles muy bajos y se inyectaron cantidades descomunales de dinero en la economía. Esta situación sirvió para calmar las aguas en el corto plazo, pero nadie tuvo en cuenta la ola de destrucción económica que se estaba formando tras bambalinas. Un tiempo después, la valoración del mercado de muchos activos comenzó a caer en picado. Empezamos a ver niveles de inflación completamente descontrolados en la mayoría de países del mundo, y algunas economías, como por ejemplo la norteamericana o la europea, mostraron los primeros síntomas de recesión técnica. Como hemos comentado al principio y como seguramente ya habrás escuchado en muchas ocasiones, las recesiones son oportunidades. Y hablamos de oportunidad porque una desaceleración económica que afecta a un país entero o incluso a un continente suele tener una consecuencia directa en la valoración de los activos. Otra forma de decirlo es que cuando anteriormente podías comprar una empresa en bolsa por $100 la acción, durante una recesión seguramente puedes comprar ese mismo valor por 50, 30, 20 o incluso $10. Cuando identificas compañías que siguen teniendo un gran valor fundamental a pesar de la crisis y consigues comprarlas con un descuento del 50% o más, casi seguro que esa operación o esas operaciones tienen el potencial de hacerte muy rico. Esto tiene algunos matices que veremos más adelante, pero primero debemos conocer a qué nos enfrentamos. Entre las consecuencias de una recesión puede encontrarse una caída del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo que a su vez suele dar lugar a que las empresas despidan a los trabajadores y aumente el desempleo. Otra consecuencia importante es que las compañías ganan menos, es decir, que se reducen sus ventas y sus beneficios. Los beneficios empresariales preocupan a los expertos de cara a 2023. La lluvia de previsiones de gestoras y firmas de análisis que se ha producido a lo largo de diciembre hace referencia a la posibilidad de que estos sufran más de lo previsto el próximo año, y advierte de que este hecho podría ser uno de los causantes de que las bolsas no lo hagan especialmente bien durante los próximos meses. El consenso de expertos, analistas y economistas coincide en que el mercado todavía no ha descontado adecuadamente la posible ralentización del PIB y la caída de los beneficios empresariales que se espera para este primer y segundo trimestre de 2023. Las principales compañías tecnológicas que dominan el mundo ya saben que ganarán mucho menos dinero en los próximos meses. La conocida empresa de paquetería FedEx acaba de anunciar que ha reducido en un 25% sus beneficios y se prepara para incrementar el ahorro en costes para tratar de capear el temporal de la mejor forma posible. Finalmente, Amazon ha anunciado que despedirá a 18.000 trabajadores, el mayor recorte de plantilla de su historia. Las empresas se están preparando para un 2023 en el que se espera que haya menos demanda y consumo, y por lo tanto se cubren las espaldas antes de que esa realidad les explote en la cara. Entonces, si las previsiones son tan malas, seguramente te estarás preguntando por qué seguimos afirmando que 2023 puede ser un buen año para comenzar a invertir o para seguir haciéndolo en el caso de que ya seas un inversor activo. Pues la respuesta es muy clara. Es en estos momentos de crisis, de recesión y de mercado bajista cuando surgen las mejores oportunidades. Comencemos analizando la bolsa, es decir, el mercado de acciones.
Por desgracia, invertir activamente en acciones no es una práctica habitual en nuestro país. Las cuotas de adopción son bajas y muchos prefieren perder poder adquisitivo al dejar parado su dinero en la cuenta bancaria. El mercado bursátil es un fenómeno interesante con connotaciones muy marcadas que no han cambiado desde hace décadas. La sociedad ha aceptado que una pequeña minoría con suficiente capital y conocimientos obtenga importantes rendimientos, mientras el resto siguen pensando que no tienen suficiente dinero para invertir. En el último año, los principales índices bursátiles norteamericanos han sufrido una caída bastante destacada. Veamos, por ejemplo, que el desplome del S&P 500 ha sido cercano al 20%, mientras que el Nasdaq ha caído más del 30%. Algunas compañías han sufrido auténticas escabechinas en bolsa. Observamos el caso de Shopify, que ha perdido cerca del 70% de su valor desde principios del año 2022, o Tesla, que le ha ocurrido exactamente lo mismo. 2023, pues, va a traer grandes oportunidades, pero desde Lecturas Millonarias no vamos a hablar de empresas concretas, ya que por motivos legales no podemos informar sobre activos que puedan ser entendidos o considerados como recomendación de inversión. De este modo, lo que haremos será plantear los sectores que pensamos que mejor se pueden comportar en los próximos meses e incluso años, y a partir de aquí, que cada uno a título individual podrá decidir si quiere indagar más en las compañías que forman parte de estos nichos de mercado. El primer sector que nos gusta es el de la energía. Las acciones de compañías relacionadas con la energía tuvieron un año excepcional en 2022, impulsadas por los altos precios del petróleo y el gas natural. Para 2023, salvo un aterrizaje forzoso de la economía, probablemente el buen rendimiento continuará, ya que muchas de las fuerzas que impulsaron las acciones en 2022 podrían persistir. La demanda de petróleo y gas debería seguir creciendo este año, sobre todo a partir de la segunda mitad del año, y a medida que las economías continúan recuperándose de la pandemia. También es probable que la oferta siga restringida debido a las interrupciones relacionadas con la guerra en Ucrania y la baja inversión en producción. Este año, la oferta y la demanda continuarán siendo la principal fuerza que impulse los resultados comerciales y el rendimiento de las acciones en los diversos segmentos del sector energético, incluidos el petróleo, el gas, la refinación y los servicios. A pesar de los riesgos de recesión, se espera que la demanda de petróleo y gas crezca en 2023 a medida que las economías continúan recuperándose de la pandemia y que países como China dejen atrás definitivamente las medidas anti-COVID. Aunque la inversión en la producción de petróleo y gas ha ido en aumento, es probable que la oferta mundial tarde al menos varios años en alcanzar la demanda, lo que respaldará los altos precios del petróleo y el gas durante algún tiempo. La capacidad de refinación continuará siendo escasa, de manera que también favorecerá el incremento del precio del petróleo y por lo tanto el crecimiento de las ganancias de las empresas de servicios energéticos. El mayor riesgo para este sector es que la recesión global sea tan fuerte que la demanda quede completamente destruida. Pero aún así, a finales de 2023 prácticamente todos los economistas y analistas apuestan por la recuperación económica. El segundo sector que nos parece muy interesante es el de productos de consumo básicos. Este sector abarca a los fabricantes de artículos cotidianos como alimentos envasados, pasta de dientes o detergentes para la ropa o los platos. Si bien el sector tiende a resistir mucho mejor que otros durante las recesiones del mercado, porque los consumidores tienden a seguir comprando estas cosas incluso cuando los tiempos son difíciles, no ha sido inmune a los desafíos de la inflación y la desaceleración de la economía. En 2023, las empresas mejor posicionadas para navegar estos vientos en contra incluyen aquellas que pueden aumentar los precios sin perder volúmenes de ventas, aquellas con exposición a mercados emergentes y las que tienen marcas blancas que son compradas en masa por los consumidores. Tradicionalmente, este ha sido considerado como un sector defensivo, por su capacidad histórica para resistir mejor que los otros durante una caída del mercado. En 2023 es probable que continúen muchas de las tendencias que surgieron en 2022. Sin embargo, los consumidores pueden ser más sensibles a nuevas subidas de precios que a subidas de precios anteriores, especialmente si la economía se debilita aún más y la tasa de desempleo aumenta. Los mejor posicionados para este contexto pueden incluir empresas que tienen la capacidad de aumentar aún más los precios sin perder volúmenes de ventas. La industria de las bebidas, por ejemplo, está muy consolidada, con altas barreras de entrada y solo 3 jugadores principales de gran escala. Un ejemplo fácil y que se utiliza muchas veces es Coca-Cola. Su dominio le da a esta empresa y a algunas otras del sector poder de fijación de precios para ayudar a compensar la inflación de costos. Además, la falta de alternativas de marca blanca para estos refrescos significa que los consumidores no pueden cambiar fácilmente estas bebidas por productos más baratos. Finalmente, estas empresas tienen mucha experiencia en la reducción del precio de venta, a menudo cambiando el tamaño de sus envases
o los paquetes de bebidas para alcanzar un precio que el consumidor esté dispuesto a pagar. El tercer sector que valoramos positivamente en el medio y largo plazo es el del consumo discrecional, es decir, aquellos productos en los que confían los consumidores cuando vuelven a disponer de dinero para gastar. Si la inflación no disminuye o Estados Unidos entra en recesión, es posible que los consumidores deban reducir significativamente sus gastos discrecionales, lo que afectaría a las ganancias del sector, que incluye empresas como minoristas de ropa, marcas de lujo y empresas relacionadas con los viajes. Pero si la inflación finalmente se enfría y la Fed logra un aterrizaje suave, estas acciones podrían estar entre los líderes de la recuperación de los mercados. Si bien tenemos una línea de visión limitada para este año, no hay duda de que ha habido mucho pesimismo en el sector, lo que genera algunas oportunidades de inversión potencialmente atractivas. Si bien el panorama a corto plazo puede parecer turbio, parece haber muchos casos en los que las valoraciones de las acciones han descontado en exceso las preocupaciones macroeconómicas. En la industria minorista de mejoras para el hogar y otras se están viendo fundamentos sólidos y valoraciones bajas, una combinación que podría ser atractiva para los inversores a largo plazo. Estos tres sectores contienen compañías que sin duda alguna pueden hacerte ganar mucho dinero, no tanto en 2023 como tal, sino que más bien en el medio y largo plazo. Al final, el mundo de la inversión es muy amplio, es decir, que uno puede generar rentabilidad de muchas maneras distintas. Tenemos las acciones, los bonos, los fondos de inversión, los ETF, las materias primas, el mercado inmobiliario, etc. Cada uno debe encontrar aquellos activos que se adapten mejor a su perfil de riesgo e incluso a su forma de ser, de vivir o de trabajar. Ya he comentado muchas veces que en mi canal personal yo suelo hablar de la bolsa porque es lo que sé hacer, a lo que me dedico y lo que se me da bien, pero es muy importante que cada uno descubra cómo puede invertir mejor su dinero y que a partir de ahí se convierta en un experto en ese campo. Antes de terminar, hablemos un poco del sector inmobiliario, pero de una forma un poco distinta a lo que solemos ver por internet. Después de pasar por un momento complicado durante el año anterior, los fondos de inversión en bienes raíces, REITs, por sus siglas en inglés, podrían experimentar cierta estabilización en 2023 si el ritmo de aumento de las tasas de interés se desacelera. Los REITs, que alquilan apartamentos y casas residenciales en particular, podrían obtener mejores resultados dada la dinámica actual en el mercado de la vivienda. En 2022, lo que más afectó al rendimiento de los REITs fue el fuerte aumento de las tasas de interés. A medida que aumentaron las tasas, se volvió más costoso para estos fondos inmobiliarios asumir nueva deuda o renovar las obligaciones de deuda existentes, y también se volvió más caro el hecho de realizar posibles adquisiciones para sus carteras. Esta dinámica desencadenó en un círculo vicioso para el sector. El aumento de los costos de financiamiento condujo a valoraciones más bajas, lo que llevó a costos de financiamiento aún más elevados. Para 2023, parece haber una oportunidad entre los REITs que operan alquileres residenciales. La demanda de vivienda ha estado superando la oferta durante años. Con las tasas hipotecarias en aumento y los precios de las viviendas todavía altos, alquilar es la opción más asequible para muchas personas y familias. Debido al aumento de las tasas desde principios de 2022, el pago mensual de la hipoteca de un comprador de vivienda ha aumentado aproximadamente en un 60%. Ahora mismo, la brecha de asequibilidad entre la compra y el alquiler de una vivienda es históricamente amplia. La recesión de 2023 será más o menos intensa y más o menos larga, pero lo que es evidente es que tendremos que pasar por ella, aunque seguramente ya lo estamos haciendo. Guardar unos minutos cada día para estudiar bien el mercado e identificar las oportunidades es fundamental para nuestras finanzas personales y para darle una rentabilidad al ahorro. De verdad, esto no es tan difícil como nos lo hacen creer a veces, pero tampoco tan sencillo como para que se pueda conseguir sin hacer nada. Aprender a manejar el dinero se ha convertido en una necesidad y desde Lecturas Millonarias seguiremos aportando valor para tratar de facilitarte la vida en este campo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarnos un like y si es la primera vez que ves el canal, suscríbete ahora mismo porque la semana que viene subiremos un vídeo que será imprescindible. También te dejo por aquí arriba en la etiqueta el vídeo que subimos la semana anterior por si le quieres echar un vistazo, ya que hablamos del posible cisne negro que el Banco de Pagos Internacionales pronostica para 2023. Muchas gracias por seguir Lecturas Millonarias un día más y nos vemos en el próximo vídeo.